¿Quieres aprender a manejar el estrés, tomar mejores decisiones y vivir una vida más significativa? En este episodio de Voces Podcast, exploramos las enseñanzas de Diógenes de Babilonia y te mostramos cómo aplicarlas en tu vida diaria para alcanzar una mayor felicidad y realización. Descubre la vida y el legado de Diógenes de Babilonia, uno de los filósofos estoicos más importantes. Aprende cómo sus enseñanzas sobre la virtud, la razón y la vida conforme a la naturaleza pueden ayudarte a encontrar la felicidad y la paz interior en el mundo actual. No te pierdas este episodio de Voces Podcast. ¿Sabías que las ideas de Diógenes de Babilonia influyeron en grandes pensadores como Marco Aurelio y Séneca? Descubre cómo este filósofo griego antiguo sigue siendo relevante en la actualidad y cómo sus enseñanzas pueden ayudarte a vivir una vida más sabia y virtuosa. Diógenes de Babilonia, un pilar del estoicismo, ampliado. Diógenes de Babilonia fue una figura central en la escuela estoica, quien no solo heredó el liderazgo de Zenón de Sitio, sino que también enriqueció de manera significativa las enseñanzas de esta filosofía. Su influencia se extendió más allá de los círculos académicos, llegando a Roma donde tuvo la oportunidad de dialogar con los líderes de la época y difundir las ideas estoicas. Aportaciones clave y legado. Lógica estoica. Diógenes, junto a Crisipo, sentó las bases de la lógica formal occidental. Su trabajo en la teoría del lenguaje fue pionero, estableciendo distinciones fundamentales entre sonido, expresión y palabra. Esta base lógica sirvió como fundamento para el desarrollo posterior de la filosofía y las ciencias. Ética basada en la naturaleza. Al igual que otros estoicos, Diógenes enfatizó que la felicidad humana se encuentra en vivir de acuerdo con la naturaleza. Sin embargo, su interpretación de esta idea fue única. Para él, la naturaleza humana estaba intrínsecamente ligada a la razón, y era a través del ejercicio de esta facultad que podíamos alcanzar la virtud y la eudaimonia, felicidad. Cosmología estoica. Diógenes también contribuyó a la cosmología estoica, una visión del universo que lo veía como un sistema ordenado y racional, gobernado por el logos, la razón universal. Esta cosmovisión ofrecía un marco filosófico para comprender nuestro lugar en el cosmos, y aceptar los eventos de la vida con serenidad. Influencia duradera. El legado de Diógenes de Babilonia se extiende a lo largo de la historia del pensamiento occidental. Sus ideas sobre la virtud, la razón y la vida conforme a la naturaleza han resonado en filósofos y pensadores de diversas épocas. Algunos ejemplos de su influencia incluyen el Imperio Romano, el estoicismo, especialmente en la forma en que lo desarrollaron figuras como Diógenes, tuvo una profunda influencia en el pensamiento romano. Muchos emperadores romanos, como Marco Aurelio, adoptaron los principios estoicos como guía para su vida y su gobierno. La filosofía medieval, las ideas estoicas sobre la razón, la naturaleza y el destino humano influyeron en los filósofos medievales, quienes a menudo las integraban en sus propias cosmovisiones teológicas. La filosofía moderna, el estoicismo ha experimentado un resurgimiento en los últimos siglos, con pensadores como los estoicos modernos aplicando sus principios a los desafíos de la vida contemporánea. Ejemplos prácticos de la filosofía de Diógenes. Aceptar lo que está fuera de nuestro control. Los estoicos nos enseñan a distinguir entre lo que podemos controlar, nuestros pensamientos y acciones, y lo que está fuera de nuestro alcance, eventos externos. Al aceptar lo que no podemos cambiar, podemos encontrar una mayor paz interior. Absolutamente. La práctica estoica de aceptar lo que está fuera de nuestro control es una herramienta poderosa para encontrar la paz interior y la felicidad. Profundicemos en este concepto clave de la filosofía de Diógenes de Babilonia. ¿Qué significa? Distinguir lo controlable de lo incontrolable. La idea central es reconocer que hay aspectos de nuestra vida que podemos influir directamente, nuestros pensamientos, acciones, decisiones, y otros que están más allá de nuestro alcance, el clima, las opiniones de los demás, los eventos externos. Enfocarse en lo controlable. Al comprender esta distinción, podemos dirigir nuestra energía hacia lo que realmente podemos cambiar, en lugar de perder tiempo y energía preocupándonos por lo que está fuera de nuestro poder. Aceptar con serenidad. Aceptar no significa resignarse, sino reconocer la realidad de las cosas y responder a ellas de manera constructiva. Es cultivar una actitud de serenidad ante lo inevitable. Beneficios de esta práctica. Reducción del estrés. Al dejar de luchar contra lo inevitable, liberamos una gran cantidad de energía mental y emocional que podemos invertir en aspectos más productivos de nuestra vida. Mayor claridad mental. Al enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestra mente se vuelve más clara y enfocada, lo que nos permite tomar mejores decisiones. Aumento de la resiliencia. Aceptar las adversidades como parte natural de la vida nos fortalece y nos ayuda a superar los desafíos con mayor facilidad. Paz interior.
Al aceptar lo que no podemos cambiar, encontramos una mayor sensación de paz y tranquilidad. ¿Cómo ponerlo en práctica? Meditación y mindfulness. Estas prácticas nos ayudan a cultivar la atención plena y a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Diario de gratitud. Anotar a diario las cosas por las que estamos agradecidos nos ayuda a cambiar nuestro enfoque hacia lo positivo y a apreciar lo que tenemos. Visualización. Imaginar situaciones desafiantes y practicar cómo responderíamos con calma y aceptación puede ser una herramienta útil. Aprender a decir no. Establecer límites y decir no a compromisos que no podemos cumplir nos ayuda a evitar el estrés y a tener más tiempo para las cosas que realmente importan. Cultivar la virtud. La virtud, según los estoicos, es el único bien verdadero. Al cultivar virtudes como la sabiduría, el coraje, la justicia y la moderación, podemos vivir una vida más plena y significativa. Vivir en el presente. Los estoicos enfatizan la importancia de vivir en el presente momento, en lugar de preocuparnos por el pasado o el futuro. Esta práctica puede ayudarnos a reducir el estrés y aumentar nuestra apreciación por la vida. Ejemplo cotidiano. Imagina que te encuentras atrapado en un atasco de tráfico. En lugar de enfurecerte y sentirte frustrado, puedes utilizar este tiempo para escuchar un podcast, reflexionar sobre tu día o simplemente disfrutar de la tranquilidad del momento. La importancia de la práctica constante. Al igual que cualquier habilidad, aceptar lo que está fuera de nuestro control requiere práctica constante. No es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual que requiere paciencia y perseverancia. En resumen, aceptar lo que está fuera de nuestro control es una práctica fundamental del estoicismo que nos permite vivir una vida más serena, feliz y plena. Al cultivar esta actitud, podemos transformar la adversidad en oportunidades de crecimiento, y encontrar la paz interior en medio de las turbulencias de la vida. ¿Te gustaría explorar otros aspectos de la filosofía de Diógenes de Babilonia, o profundizar en esta práctica en particular? Algunas preguntas que podríamos abordar. ¿Cómo podemos diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no? ¿Qué papel juega la razón en la aceptación estoica? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en situaciones de gran estrés o dolor? ¿Existen otras filosofías que comparten esta idea de aceptar lo inevitable? No dudes en preguntar. En conclusión, Diógenes de Babilonia fue un filósofo cuyo pensamiento ha resistido el paso del tiempo. Sus ideas sobre la razón, la virtud y la vida conforme a la naturaleza continúan siendo relevantes hoy en día. Al estudiar su filosofía, podemos obtener valiosas herramientas para enfrentar los desafíos de la vida moderna y encontrar un mayor sentido de propósito. ¿Te sientes inspirado por la filosofía estoica? Únete a nuestra comunidad de pensadores y comparte tus reflexiones sobre las ideas de Diógenes de Babilonia. ¿Quién fue tu filósofo favorito de la antigüedad? ¿Cuál es la filosofía que más te inspira? Déjanos tus comentarios. Y si quieres conocer a otros filósofos que marcaron la historia, no te pierdas nuestros próximos episodios.